Hola, hola, buenas, ¿cómo estás, Andrés? Bueno, estamos, vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con un lanzamiento de los productos de étnica y patrimonio, que vamos a charlar con ella, ¿no es cierto?, porque va a hacer el lanzamiento sobre unos productos espectaculares, las cuales ella está trabajando sobre el patrimonio, el arte y todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con un tema patrimonial. Así que vamos a conversar con ella, vamos a hablar, vamos a ver sobre qué es lo que se trata y es una oportunidad muy, pero muy buena. ¿Ok? Arte, etnia y patrimonio. En la cual se dedica, ¿no es cierto?, a la recuperación del patrimonio rupestre. Estamos esperando que se conecte. eh, que ya debería estarse conectando ya. Hola, hola, buenas, buenas, hola, hola. Estamos acá, ¿no es cierto?, esperando a la artista Cristina Suárez, ¿no es cierto?, que nos va a presentar. eh, Ella es la fundadora de Etnia, Arte y Patrimonio. Así que ahí estamos esperando que ella ingrese, ¿no es cierto? No ha ingresado, pero le envié la... Ahí sí. Ya, ahí sí te envié la invitación. Ya, ahí te envié la invitación, solamente tienes que aceptar. Cristina, la invitación ya te la envié, solamente tienes que aceptar y nada más. Vamos a... Hola, hola Gabriel, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Recuerda que solamente puede ser a través de un PC, no puede ser a través del teléfono. Hola, querido amigo. Con gusto. Igualmente, amigo. Ahí sí, maravilloso. Hola, ahora Hola, sí hola me Cristina. ves. Ahora sí. Maravilloso, súper. Hola, Bueno, hola acá Cristina, estoy ¿cómo a estás? Sí, todos. muy buenas noches. Bueno, para mí, ¿no es cierto?, es un placer y un honor tenerte con nosotros acá en este programa nuevamente. Este es un programa bastante especial, ¿por qué no es cierto? Porque, bueno, estamos contigo, que es Cristina Suárez, ¿no es cierto?, fundadora eh, y directora de Etnia, Arte y Patrimonio, en el cual vamos a presentar hoy su muestra absolutamente personal, ¿no es cierto?, llamada Rupestre, que hace un recorrido histórico, ¿no es cierto?, por el patrimonio cultural. Eh, Así que, bueno, nos vamos inmediatamente con eso, así que bienvenida. Hola, Milton, muchas gracias por aceptar también esta propuesta, que a lo mejor es muy diferente, pero es una experiencia nueva para ambos y que estoy muy contenta de compartir con tu comunidad. Maravilloso. Sí, bueno, ¿no es cierto? Acá nosotros ya la gente ya se empieza a unir y lo mejor de todo es poder saber apreciar y también aprender sobre rupestre. Cuéntanos, ¿cuál fue la motivación en la cual tú tuviste para poder realizar esta muestra y en qué consiste? Mira, yo estuve mucho tiempo viviendo en el norte, en San Pedro de Atacama, y allí me vinculé mucho con las culturas prehispánicas y las culturas originarias, en especial las que tenían que ver con el norte de Chile. Eh, y en San Pedro la arqueología está viva siempre. Entonces encuentras muchas cosas, ves muchos
petroglifos, muchas pictografías, y de ahí nace la idea de armar rupestre como una muestra de lo que es nuestra cultura, de lo que, en el fondo, el reflejo de la historia, ¿no? A veces como que los artistas no somos entendidos y no somos bien mirados o bien comprendidos en la sociedad. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que fueron artistas quienes relataron a través de imágenes todas las historias que iban a ver de ahora en adelante en esta serie de pinturas en losa, ¿ya? Una pequeña división nada más, marcar la diferencia: pictografía con petroglifo. La pictografía está dibujada en la piedra, el petroglifo está, perdón, el petroglifo está pintado, dibujado en la piedra, y la pictografía está pintada en la piedra, ¿ya? Entonces Ok, les voy a ir diciendo cuál es cuál. ok. Vamos a partir por la cultura más antigua. Yo creo que se ve bien el plato, ¿no? Igual lo Se voy a ve acercar perfecto, un poco. Ya. se ve Eh, perfecto, sin problema. Esto corresponde a Calina. Estamos hablando del año entre el 2500 y el 1600 antes de Cristo, Ok, cuando todavía no se iniciaba la domesticación de los camélidos. Entonces, lo que tú ves ahí es una caravana de camélidos. En ese minuto, claro. de guanacos. No, no podemos hablar todavía de la llama, te voy a ir explicando por qué. Ok, Pero lo que vemos aquí son 6 camélidos en una caravana. Normalmente estos animalitos andan siempre juntos, sí, así que es importante verlo así. Acá, del mismo lugar, tienes esta, ¿ya? claro. Y hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. Bueno, sobre todo esto, ¿no? Bueno, Esta llama está preñada y esto es un feto de llama, ya por salir. Y acá arriba tú ves esta llamita de acá, sí, o este camélido de acá, está mirando hacia atrás. Esta es la postura típica de los camélidos al parir. Entonces, nosotros tenemos que entender siempre el arte rupestre como de algún modo desde una perspectiva religiosa. Eran claro, invocaciones, eran solicitudes como a los seres superiores para poder lograr ciertas cosas. Entonces lo que se buscaba tal vez con este tipo de pictografías y de pictogramas era invocar la fertilidad de los camélidos con los que iban a empezar a desarrollarse. claro. Esto, por ejemplo, es estilo confluencia. Y aquí, obviamente, lo que nos tiene que llamar la atención es este trazo. Claro, Este enlace. trazo marca la diferencia entre el camélido llamado guanaco en el norte a las llamas. Explicar que cuando ellos pastoreaban con los camélidos, con los guanacos, pero había guanacos que eran más dóciles, entonces empezaron a aparearlos y al aparearlos lograron generar generaciones que fueran mucho más, eh, digamos, vinculadas con el ser humano, ¿ya? Y así empiezan a criar a la llama como un animal que para ellos, a lo largo de su vida y de su trayecto histórico, va a ser considerado un animal sagrado, ¿ya? Eh, Fíjate en esta es una pictografía, Claro, es un farillón, ¿ya? En este farillón tú puedes ver uno de los 7 u 8 danzantes que hay. Fíjate que aquí ya vemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la actitud ritual, ¿ya? claro, Ves a la persona danzando, la ves caracterizada con un falderín, probablemente acá arriba lo que vemos es un tocado, claro. también tiene un báculo Vamos. y probablemente un ornamento en el pecho. Eh,
Entonces nos habla no solo de, de la cotidianeidad, sino también de las invocaciones, de los elementos sagrados que habían dentro de las culturas originarias nortinas, que tenían que ver un poco con estas ceremonias que se le hacían a seres superiores para alcanzar los objetivos. ¿Ya? Cristina, sí, Cristina, estaba viendo, ¿no es cierto?, acá estas representaciones, ¿no es cierto?, históricas, eh, como cuánto tiempo le has dedicado al estudio en este proceso desde que se te generó la idea de poder recuperar este patrimonio e historia hasta lo que tú ya tienes ya en tus manos. ¿Cómo cuánto tiempo ha pasado Mira, de ha ese pasado harto tiempo en términos de historia. Yo creo que partió obviamente mientras yo vivía allá. Me pareció muy potente lo que era la cultura atacameña, la cultura licarantay. Y siempre que hago una línea creativa, siempre me propongo primero estudiar y entender muy bien qué estoy comunicando, hacer una selección de todo lo que estoy comunicando. Entonces llevo estudiando las culturas originarias, petroglifos y pictografías desde más o menos 12 años. Ya como Ah, para lanzar ahora esta serie con mucho cuidado y con mucho amor y en honor a todas las culturas que de algún modo formaron lo que hoy conocemos como los Andes y el norte. Estamos hablando de una época también en que como que no existían mucho las fronteras, ¿no? Ellos comercializaban, intercambiaban cosas, claro, viajaban. Por eso te decía yo que la llama era tan importante, porque en el fondo la llama fue el animal que les ayudó a portear las cosas que conseguían. claro, claro. Este es otro plato, por ejemplo, que te habla igual de la cultura. Este a mí me encanta, me fascina, Milton, me fascina, porque lo que ves acá es un chamán. Eh, También habla un poco de la conexión que tenían todos los pueblos atacameños y nortinos en general con los seres superiores. Claro. Este es el señor de los báculos, si tú ves acá, probablemente está como con las piernas cruzadas, ¿no? Y Sí, le cuelgan estos círculos, tiene estos báculos, y muchas veces vamos a ver este tipo de cabezas como de rayos. Esto también es muy claro. característico de las pictografías. Esto es del alero de Taira. Y cuando te hablo de la cultura Taira, te estoy hablando de una cultura cuyos petroglifos están extendidos más o menos desde el río desde la cuenca del río Salado hasta el Salar de Atacama. Hasta ahí vamos a encontrar todo lo que alguna vez fue manifestación de Taira. Yo había hecho, bueno, igual si alguna vez después me siguen en Étnica, Arte y Patrimonio, se van a dar cuenta que yo ya había hecho cosas de Taira antes y que las había conservado solitas, pero ahora se suman a esta serie una serie de elementos que a mí me parecieron trascendentes de poner en valor. Esta es otra cosa que me parece súper interesante, que no sé si lo puedes ver, pero Se puede ver, acá lo se puede ver. importante, bueno, tú tuviste una gran premier, tuviste esto, entonces, mira, lo que ves acá, todos estos zigzagueos, todas estas curvas, todo esto, es una emulación de lo que son los textiles. Fíjate ahora que ya el hombre no es tan importante, igual lo vemos con los pelos, o sea, con el pelo igual como estrellado, pero ya no es no es un solo cuerpo, sino que está dividido en dos. Y hay elementos propios de la textilería andina. Entonces, lo que se elucubra de este tipo de pinturas es que tenían que ver un poco con el estatus de la persona. Mientras más textiles tuviera la persona, más poderoso era en el contexto social en que estaba inserto.
Sí, Esa es la razón esperemos. por la cual... Sí, me voy a cambiar, me voy a estar en un lugar un poquito más cómodo. Espérame un segundito, por favor. Dale. Perdón, disculpa. Gracias. Hola Loren, mientras Milton vuelve, ahí te cuento que mi nombre es Cristina Suárez, soy la dueña de Étnica Arte y Patrimonio, que es un emprendimiento de industrias creativas que busca poner en valor el patrimonio material e inmaterial de culturas originarias. Tengo marca Chile y llevo más o menos 20 años trabajando todo el tema de mosaico y rescate de textilería andina, entre otras cosas. Sí, bueno, eso mismo, ¿no es cierto? Iba a ser como el pequeño paréntesis. Bueno, voy a aprovechar de saludar también acá a Rosemary Vincer, perdón, Linda Cristi. Así que ahí te mando una carita, ¿no es cierto? Y también te mando un corazoncito. Y bueno, y también, ¿no es cierto? Acá con Loren, _art, que ella es una pintora muy talentosa que conocí hace muy poco acá en Penco. Buenísimo. Sí, y bueno, y Cristina Suárez, ¿no es cierto? Acá, nuestra gran invitada, ¿ok? Entrevistada, al lanzamiento, ¿no es cierto? Precisamente de Rupestre, es una excelente y grandísima artista también de Penco. Así que somos los tres los que estamos acá, ¿no es cierto? Reunidos, y bueno, y también bienvenido todos los que les guste, ¿no es cierto? Y bueno, y nosotros los amantes del arte en forma general. Estamos acá, el lugar más lindo del mundo, pero por supuesto, estamos acá, ¿no es cierto? Con Cristina Suárez, estamos viendo de Étnica, Arte y Patrimonio. Estamos haciendo la presentación de Rupestre. Así que, bueno, síguenos contando nomás, mi querida Ya, Cristina. perfecto. Mira, este a mí me encanta. Ya, entonces yo quiero hacerlos un poco como ver las imágenes y reflexionar en torno a ellas. Lo que tú ves aquí, muy desdibujado, es una persona. Ujú. Y aquí hay una segunda persona. Claro. ¿Ya? Esta persona, como tú ves, tiene este animal sujeto por el cuello. Nosotros no necesitamos ver todo el cuerpo de la llama para entender que es una llama. Hay una síntesis en esta cultura que busca ya como emular algo que ya se entiende, que ya se conoce. Fíjate la diferencia de tamaño que existe entre la Claro, llama y el hombre. La llama es mucho más importante que el hombre. Y claro. además, esto tiene toda una serie como de dibujitos hacia abajo, pinturas, ¿no? Estas líneas. Se cree que probablemente cuando se hicieron estos petroglifos, la intención era lograr que hubiera más lana en los animales. Entonces siempre Claro. tienes como esta cosa como sagrada de decir, oye, yo quiero que pase esto, esto es lo que yo espero de mi futuro, de mi distancia. Acá te voy a mostrar otro, que es de Hierbas Buenas. Hierbas Buenas es una zona que está entre San Pedro de Atacama y Calama. Claro. Pero ¿por qué me gusta tanto esta zona? Que ya tiene, además es increíble porque tú te puedes ir y ver a distintos horarios del día numerosísimas impresiones en la piedra que no ves hasta que les toca la luz, ¿no? Hierbas Buenas era un lugar por donde pasaban las caravanas. Las caravanas fortalecieron el intercambio de las culturas. Tenemos algunas, por ejemplo, en Guatacondo y en otros lugares que están cercanos a la Pampa del Tamarugal, en que digamos, los grupos se movían entre el mar y la cordillera. Y en este igual. Entonces, lo que me encanta de este sitio en particular, que Hierbas Buenas, es que encuentras, por ejemplo, felinos, encuentras monos, encuentras animales que obviamente nunca existieron en Chile, ¿ya? Pero era el tema, era como decir, yo fui a este lugar y vi a este animal, y era así, entonces lo dibujo,
para que quede grabado, para que alguien sepa que existen en otra parte este tipo de animales. Ya se Exacto. encontramos, qué sé yo, conchas en el norte, o cerámica negra pulida en las culturas más cercanas al mar, ¿ya? Eh, y antes de que empecemos a conversar, te voy a mostrar el final, el último, que es este, ¿ya? Dale. Y este es Ese, de un lugar que se llama El Médano. El Médano está más o menos a 80 kilómetros de Taltal, y esta es una pictografía de los changos. Entonces me encanta, porque mira, estos dos se escaparon, pero claro. todos estos de acá, no. Entonces voy a acercar el plato para que vean ustedes Sí, que lo que se ve ahí, en esa imagen, un poco como una canoita y un ser arriba, eran los pescadores changos. Y esto te muestra cuáles eran las formas de pescar que tenían ellos para conseguir su alimento. claro. Y es muy curioso que más o menos el 10% de todos los pabellones de rocas que hay pintados en el Médano eh, son de camélidos. Entonces se teoriza que las culturas estas, eh, si tenían el mar muy agresivo, como en los periodos como del Niño, Claro. recurrían a la caza de camélidos para sobrevivir. Y eso también es un reflejo de la cultura que está inserta dentro de los petroglifos de la zona. Así cualquier duda, cualquier consulta que tengas respecto a la experiencia o cualquiera de tus queridos auditores que quiera preguntar algo, es más que bienvenido. Reflexionemos un poco de la belleza, ¿no? Del arte rupestre y de cómo contó historias y de cómo hasta el día de hoy nosotros sabemos de nuestras culturas ancestrales gracias a las pinturas que alguien hizo alguna vez en la piedra. Exacto, bueno, yo te doy toda la razón, ¿no es cierto? Muchas veces, la cual también he podido conversar con otras personas, yo le he dicho que el valor de patrimonio e histórico es muy importante sobre las primeras pinturas rupestres. De hecho, desde ahí se generó la historia. Empecemos por la base de que desde ahí se generó la historia, porque antes de eso, antes que el ser humano comenzara a contar su propia historia, ¿no es cierto?, lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando, encontró de pronto, no sé, mató, ejemplo, un ciervo, y con la sangre empezó a pintar las cuevas, un ciervo o un grupo de personas, y desde ese momento, desde que el ser humano comenzó a pintar en las paredes, contando lo que le estaba pasando, se formó la historia, porque antes de eso era prehistoria, no existía ningún rastro en el cual el ser humano podía dejar testimonio de nosotros. Se Y el habla un arte, poco, se habla un poco exacto, del hecho de que los petroglifos son una forma de escritura obvio, en sí, sí, piedra, sí, pero en el fondo, exacto, claro, era un relato, todo un relato inserto en un contexto probablemente doméstico, ¿ya? claro, Porque estos lugares sí, estaban muy cercanos también como a villorrios, a pequeños campamentos circulares, que era donde ellos vivían, entonces tenían a todos estos animales muy cerca. claro, claro. Entonces, el relato de lo que estaban viviendo era muy importante porque gracias a ello nosotros, con muchísimo tiempo después, podemos ver, aprender cómo vivían, cuáles eran sus costumbres, y precisamente son eso lo que tú estás rescatando de eso y lo estás transformando en tu gran trabajo, ¿no es cierto?, de rupestre. Cuéntanos, ¿cómo eh, el arte y la cultura general, ¿no es cierto?, como el patrimonio rupestre, ¿en qué momento dijiste, sabes que me voy a interesar y voy a plasmar esto en en este juego? Mira, eh, hay mucha gente que hace lo que se denomina turismo cultural. Es la ¿Ok? gente que Sí, va a los lugares a conocer más de las culturas originarias con que están vinculados los pueblos a los que llegan, ¿ya? claro.
son los típicos turistas que dormirían en una ruca, que saldrían a mariscar, que quieran vivir la experiencia de verse inmerso en la cultura originaria que los alberga. Y yo apunté a ese tipo de público. Me aburrió un poco ver tanta cosa china, tanta reproducción, ¿no? Que lo único que hacen es cambiarle el nombre de la ciudad, pero que tú te podías encontrar el mismo imán en, no sé, ¿cachai? Como 50 ciudades. Sí. Y me hacía falta, me hacía mucha falta en esa época, cuando vivía en San Pedro, como decir, oye, estamos llenos de cultura, estamos llenos de petroglifos, estamos llenos de sabiduría. Vamos a ponerla en valor, vamos a rescatarla, y bueno, lo empecé a hacer en mosaico, en pequeños imanes de mosaico, y de ahí dije, ya, por aquí va, el arte rupestre es maravilloso como te cuenta, Claro. ¿ya? Eh, Eh, sí, ejemplo, bueno, dos preguntas. Una, Lore, ¿no es cierto? La cual también está escribiendo. Las bases, ¿las haces tú? no, Consulta. he visto sobre platos ya existentes, pero en este caso, por ejemplo, seleccioné esta serie de platos con este colorido de los colores tierra y todo para emular un poco la realidad cultural. Y también tomé el café como color predominante. No es que el café sea el color que más predomina en la pictografía, el que más predomina es el rojo, con hematita. Ok. ¿Ya? Entonces, dentro de esta propuesta, el soporte es existente y la intervención es respecto al petroglifo en sí. ¿Cómo tú podrías definir tu muestra? Si la pudieras definir como en breve, ¿cómo tú Un la podrías paseo definir? por, un paseo por la historia y la cultura de las culturas nortinas a través del arte, a través del arte. Ves como en el fondo las pinturas plasman historias y no solo plasman historias, sino que también eh, eran utilizadas como elementos rituales, ¿ya? Sí, Me gusta mucho lo que tiene que ver con la religiosidad vinculada al dibujo. claro. Algo nos pasa a nosotros cuando dibujamos, algo nos pasa cuando pintamos. Yo muchas veces, te lo digo así como una cosa muy mística, pero siento que igual estoy bendecida por todas esas personas a las que estoy rescatando y poniendo en valor cada vez que pinto algo. Me conecto mucho con ese otro artista. Sí, te quería preguntar, bueno, algo, a ver, pero primero que todo, ¿no es cierto? Acá Lore también llega y nos dice, ¿son de Gres? No, no son de grés. Esto está hecho con pinturas de loza que se hornean a 150 grados para fijarla en el plato. Igual quiero decir que en general yo no recomiendo usar estos platos para algo utilitario, sino básicamente son un elemento decorativo para rescatar Claro, como culturas ancestrales. Sí. sí. Como que tenerlos ahí, Eh, lucirlos y contar la historia. exacto, sí, sí. Esa es la finalidad que tiene. En este proceso de buscar el patrimonio y la historia de Rupestre, como tú ya nos contaste, ¿no es cierto?, en la cual se te nació muchísimo cuando estabas viviendo allá en el norte, Ujú. cuando se te generó esa inquietud eh, por conocer y por aprender. Es sabido que hay algunos miembros como de ciertos grupos que cuidan muchísimo su historia, pero a su vez son demasiado celosos, ya sea como por mala información, aunque se preste para una mala información, o son simplemente celosos porque eh, la quieren guardar como perla de sabiduría. ¿Te tocó en algún momento tener que rebuscar un poco más porque quizás te encontraste con personas que obviamente conocían la historia, ¿no es cierto?, pero no la querían contar simplemente para guardarla entre ellos? Súper interesante lo que me preguntas. Yo viví
mucho tiempo en San Pedro de Atacama, mucho tiempo. Pero me costó mucho ganarme la confianza de los atacameños, de los Licanantay. Que la gente de San Pedro, los que eran originarios de San Pedro, entendieran que yo no iba ahí como a invadir, sino un Claro, poco a aprender, ¿ya? claro. Y cuando ellos se dieron cuenta de eso, de que había más que morbo, hay un interés real en entender a esta gente y su cultura, que me abrieron las puertas de par en par en circunstancias que no te podrías imaginar lo íntimas que son en los contextos familiares, por ejemplo. Pero hasta me invitaron a participar en elementos que son, o sea, muy propios y exclusivos de familia. Claro. Entonces, yo creo que uno se gana la confianza. Y una vez que te ganas la confianza, recién ahí puedes empezar a decir, yo lo voy a reflejar y lo voy a contar y lo voy a mostrar, porque no es mi cultura, es su cultura. Y ellos tuvieron la generosidad de hacerme un poco entender muchas de las cosas que los rodean. Tú te encuentras con muchos libros de arqueología, con libros de historia, tienes el museo al lado, la arqueología, bueno, no sé, pues tú te ahí ponte tú al tambo de Catarpe, que era un tambo inca del siglo XV, que en el fondo terminó cuando llegaron los españoles, era parte de la ruta del Inca, y está ahí, en San Pedro, y tú te mueves por el lugar y empiezas a encontrar lo mismo que se usaba, ¿no? Cerámica negra pulida, cerámica roja. Hay algo que a mí me parece súper interesante. Yo fui al Museo de Alta Montaña de Salta, en Argentina, y bueno, se exhibían ahí las momias del Yuyayaco, que es la Ok. historia de de estos tres niños, dos niños y una adolescente, que fueron sacrificados en el Yuriyaco durante un periodo de sequía muy extremo. Eh, entonces, dentro de lo que ellos llevaban como ofrendas a la montaña, era cerámica negra pulida, que era de los atacameños, ¿no? Entonces, imagínate qué intenso llegar a un lugar donde probablemente durmieron los niños del Yuyayaco antes de llegar a su sacrificio final. Pasaron por ahí y los atacameños también dejaron su ofrenda para la montaña. Y ellos llegaron con esas ofrendas hasta allá a morir. No, no te puedo decir, la verdad es que no se sabe si ellos tres iban juntos o si son de tres épocas diferentes, ¿no? Pero es historia viva, tú vas a los lugares y los ves y puedes estar y puedes mirar por las mismas atalayas por las que miraron y puedes ver que influenciaron, los incas influenciaron, digamos, Atacama mucho. Ves los cultivos en terrazas, ves muchas formas de vincularse, porque ellos como que no fueron tan, bueno, no fueron lo violentos que fueron los españoles en la conquista, sino que como que ellos buscaron culturizar un poco a toda esta gran masa de gente que formaba parte de la ruta del Inca, ¿ya? Y estos eran como, no sé, pues eran como paraderos, claro, para que la gente descansara, pero también era como un peaje. Ojo, está ahí en Camino Inca, así que tienes Claro. que pagarnos tus tributos. Entonces, Sí. ese tipo de cosas son súper interesantes y yo creo que de ahí viene un poco el interés también de rescatarlo y de vincularlo con la actualidad, porque la gente probablemente pasa por los lugares y ve montones de piedras y no es capaz de ver lo que hay detrás de la historia que tiene ese lugar. Sí, mira, ¿sabes qué? Hoy estábamos en un río. ¿Cómo se llama el río? ¿Cómo? San José. Estábamos en San ¿Ya? José, sí, estábamos en familia, como por allá como por Primera Agua, sí, Bacán, maravilloso. ¿cachai? Muy al fondo, entonces estábamos pasando la tarde y de pronto había una parte así como unas piedritas, ¿cachai? Que habían hecho como para poder estancar el agua. Y
Y yo empecé a tomar alguna y la estaba haciendo, caché, así como zapitos. En el- y estábamos con la hija y estábamos sentados y yo quedo mirando una y había una como súper filúa en un lado, en una parte, era así más o menos. Y era como muy filuita. Y llegué y le dije, eh, ¿se imagina con que esto en algún momento haya sido algún algo utilizado, quizá en ceremonia o en algo, o capaz que sea una punta de flecha, y nosotros estamos jugando al sapito de agua con esto? Y me dijo, sí, buscas, a lo mejor, pues me dice. Entonces, claro, hay tantas cosas, como tú dices, yo creo que hay mucha historia alrededor, pero no se sabe. No sé si uno quizá un poco dejado, o los estamentos educacionales no te extienden, ¿cachai? Todo lo que sería necesario para poder aprender, porque hay muchísimo en la cual aprender. Sí, hay muchísimo de lo cual aprender. Bueno, eso es para plantear, para hablar de muchas cosas, digamos. Eh, pero yo creo que tenemos que partir por valorar lo nuestro, ¿ya? Eh, si tú te das cuenta cuando viajas afuera, a lugares, ay, no sé, ponte tú, cuando yo fui a Salta, efectivamente, cuando fui al Museo de Alta Montaña, la gente baila malambo, baila, no sé, hay espectáculos con boleadoras en todos lados y es como que en una discoteca igual bailan rock y malambo y con babillera, ¿me entendí? Entonces, de algún modo, creo que son culturas que se vinculan mucho mejor con sus orígenes y que los integran mucho más. No veo eso mucho en el país. Yo no veo a la gente bailando cueca porque sí, la veo bailando el 18, ¿ya? Pero entonces como Y que, mal, y mal. Bueno, y en el colegio, en gimnasia, te enseñan a hacer el 8 y a hacer el movimiento, pero hay mucho detrás. Bueno, la cueca tiene que ver un poco con el gallo y la gallina, ¿no? Es como un tema como de juego, de seducción, de mostrarse, y es difícil que... eh, sí, es verdad, y lo de los bailes nortinos, no puedo leer exactamente quién escribió esto, pero Lore, sí, me ha tocado estar en carnavales Lore, sí, en religiosos. Iquique. Sí, en Iquique las fiestas Y terminan siempre con bailes nortinos. sí, no, a mí me encanta. Yo, bueno, he rescatado igual trabajos de la Tirana, sobre todo las máscaras de Diabla, que son como la gran muestra de digamos, ay, se me olvidó la palabra en este minuto. Yo quiero Eh, hacer, bueno, mientras que te vas acordando, ¿no es cierto? Yo quiero hacer una muestra, quiero tratar de hacer una línea de cuadros como con ciertas máscaras ornamentales de la cultura chilena desde Arica hasta el sur, ¿cachai? Hasta lo que ve así, con muchos cuadros, maravilloso. ¿cachai? Pasando como por las diferentes culturas, creo que debería ser bueno. Espero, ahí Ya, me vamos a ver. salvaste. Dije sincretismo. Eso es, el sincretismo religioso que se da a través del arte. De cómo ellos lograron mantener su identidad a pesar de la colonización, a pesar de la religión, a pesar de muchas cosas, hasta el día de hoy en Atacama, para San Pedro, para la fiesta de San Pedro, tú ves a la gente bailando los mismos bailes que se bailaron desde que empezaron a vincularse con los españoles. Alguna vez podríamos hacer todo un tema de conversación de lo que son los bailes nortinos, porque tienen toda una Por supuesto. trascendencia que va mucho más allá de la danza, tiene algo mucho de ritual, tiene mucho también como, de repente no te digo que de burla, pero sí como de, estamos aquí, ¿no? Y esta es nuestra forma de ver el mundo. De Por hecho, supuesto. eh, en San Pedro, el cerco que rodea la iglesia tiene esta estructura y tiene cruces, ¿ya? Ok, Entonces se ok. va intercalando un triángulo con una cruz, un triángulo, una cruz. Eso es un reflejo del sincretismo, porque para los atacameños los volcanes eran sagrados.
Entonces, como ya tuvo el consagrado y nuestra cruz. Tuvo el consagrado y nuestra cruz. ¿Ya? Claro. Esa es la explicación de por qué existe el cerco. En el fondo es una forma de que ellos le dijeron, por ejemplo, la primera vez que hicieron misa, la hicieron en Punza, para que los locales la entendieran. Entonces, en el fondo, igual había un interés digamos, de absorberlo religiosamente. Y eso se ve mucho, ¿sabes en qué se ve? En el tema de la muerte, de la forma de enterrar. Cuando tú, muy en la prehistoria, tú veías que la gente cuando moría, la enterraban como durmiendo. Se durmió, ¿ya? Y quedó ahí como acostadito. Esa era la posición. Eh, Cuando vemos que estas culturas nortinas, por ejemplo, los de Canantay, efectivamente, como lo que más te puedo hablar, eh, desarrollaron su cultura y su visión tan trascendente de los volcanes, los cuerpos estaban sosteniendo sus rodillas y mirando hacia las montañas. Y después cuando llega el español y llega a la iglesia, empiezan a enterrarlos como tradicionalmente se entierra la gente. Sin embargo, los funerales, si alguien ha tenido la oportunidad, es extraño decirlo, porque tiene que ver un poco con el patrimonio funerario, ver cómo se baila, ¿cachai? Cómo la gente muere, es verdad, pero muere y se le baila, se bebe, se celebra, eh, tiene una forma, mira, te voy a contar algo que a mí me parece hermoso. Hay en el norte están los chamanes, ¿cachai? Entonces, eh, está la filosofía de que si alguien muere, idealmente muera cerca del chamán, del yatiri que está con él. Y este chamán empieza a envolver parte de su cuerpo con lanas, porque para estas culturas se cree que el hombre sube al cielo por, eh, por el lana, por una serie de lanas, trepa hasta el cielo. Entonces, Claro. cuando los chamanes hacen este proceso de envolver parte del cuerpo con las lanas, deja pedacitos de lana para los deudos y se las pone. Entonces existe una instancia que se llama la separación de almas, que es el momento en el cual a ti se te corta esa pulsera y tú tienes que ¿Y de qué entender colores? ¿Y de qué color es la lana? de muchos colores, Ah, los colores ok. que existen. Lo importante es que el día en que se te corte, tú tienes que entender que esa persona ya se fue al cielo y ya no está contigo y va a estar presente de otra forma, pero tu duelo tiene que terminar ahí. Entonces hay todo un tema de celebración de la muerte. Pucha, me ¿De podría cómo meter en muchas enfrentar- cosas de cómo- haciendo hablar de algo que me encanta, pero, exacto, de cómo pero es enfrentar lo género rupestre. Po. la espiritualidad, claro, exacto. Estamos enfocados en esta conversación, ¿no es cierto?, en poder maravillarnos con Rupestre, pero que está en la zona norte de nuestro país. Ajá. Eh, para nuestra gran artista Cristina Suárez, ¿se ve en algún proyecto futuro o cercano, lejos o cercano, eh, alguna muestra también para poder rescatar, ¿no es cierto?, la historia y el patrimonio cultural, pero del lado sur? De hecho, tengo una serie que alguna vez podríamos mostrar, que es Feliz. de los Selknams. ¿Ya? Yo Sí, cuando sí. hice la serie de los Selknams, yo estudié con los libros de Anne Chapman y Martín Gusinde para entender todo lo que era bueno, el Cloqueten, por ejemplo, como que la gente dice, ay, el Cloqueten. El Cloqueten no era una ceremonia, la ceremonia se llamaba Jaín. Los Cloqueten eran los adolescentes que quedaban encerrados en una cueva, digamos, en una ruca, eh, y eran los que se iniciaban a la adultez y se tenían que enfrentar a sus miedos, ¿viste? Entonces,
la gente habla de Cloqueten, pero en realidad está haciendo referencia al Jaime. Y las fotos que tomó Martín Gusinde, efectivamente son fotos de un Jaime, pero fue un Jaime que se hizo para él. O sea, Ya. como casi una teatralización, ¿no? Entiende. Y a mí me parece súper potente eso, desde la perspectiva de lo que significa para la gente contar su historia, revelar su identidad. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque en el fondo, a lo mejor ellos tenían tanta desesperación de que estas ceremonias desaparecieran, que las recrearon para que quedaran vestigios y quedaran relatos y quedaran imágenes de todo lo que se celebraba. Yo creo que son como 15 espíritus de los que podríamos hablar en esa serie, Claro. para que conozcamos un poco más de lo que son las culturas de Fantástico. muy al sur, como son los celtas. Que, ojo, no están extintos, me encanta decirlo. Porque la gente dice, ay, esta cultura ya se acabó. No, no, no se acabó, existen los Selknams todavía. La, La pelea y una, la lucha por la, ser reconocidos. sí, sí, había una señora que yo dibujé en la muestra rostros, que, bueno, que la muestra rostros todavía la tengo. Mi idea es poderla agrandar mucho más, que me parece que se llama Eugenia, no sé cuánto, que era una señora que falleció, muy abuelita, falleció, Ujú. de hecho la UNESCO creo que la había reconocido como la última Segman del mundo, eh, viva. Y, y bueno, y ahora tú me sales con esa bomba. ¿Sí? Sí, sí, bueno, de hecho soy amiga de algunos Selknams que siguen dando la lucha porque se les reconozca como una cultura viva. Por eso también es importante ¿En serio? Ok. hacer una serie de ellos, porque No, me ¿qué es tienes que dar el, no, me tienes que dar el dato para entrevistarla. Me tienes que dar el dato para entrevistarla. Sería espectacular. Sí, bacán, yo te voy a mandar los datos de él. Bacán, sí, En serio, no, no, yo, súper en serio, bueno. no, yo sí, alucino. Oye, mira, estamos, bueno, acá no es cierto, acá en la muestra, obviamente de que, bueno, el tiempo acá se nos pasa volando así, pero muy rápido. De hecho, llevamos 51 minutos. Oye, ¿en serio? Wow, 51, perdón. sí. Bueno, bienvenido a los que se No, quedaron no, y agradecida. sí, pues, en todo caso, ya, ojo, ya, en todo caso, ¿no es cierto? Para todas las personas que nos están viendo y que ya nos vieron ya, ¿cachai? Aunque sea un poquitito, toda esta entrevista, ¿no es cierto? Este lanzamiento de Rupestre, que la cual estamos acá con nuestra querida artista Cristina Suárez, eh, va a estar acá en este link, ¿no es cierto? Y después yo lo voy a subir a YouTube, a mi página de YouTube, y después todos los links y todo eso van a estar disponibles en las redes sociales. Así que no hay ningún Maravilloso. problema. De que no se la van a perder, no se la van a perder. No, no, qué rico y qué rico poder hablar de esto, que es una maravilla. Eh, sabes que tenemos el privilegio de todavía ver las cosas, ¿no? Claro, Los vestigios y entender un poco más de qué se trata, porque no es solo un dibujo en la piedra, es toda una historia que claro. hay detrás, como lo viste de cada uno de estos platos. Sí. Eh, y me dolió el alma no escoger millones de pictografías con las que trabajé Sí. y que las vi y me encantaron, pero dije, no, tiene que parar en algún momento, porque las series tienen que parar. Pero Sí. yo te agradecería que algún día me invitaras a mostrar la serie de Jaime en otro lanzamiento para que conozcamos un poco más de las culturas del Ultra Sur. Exacto. Yo, bueno, a ver, hace muy poquitito, ¿no es cierto? Hace un par de días estuve en tu casa, en el cual ahí estuvimos conversando y bueno, ahí hablamos sobre muchísimas cosas, ¿no es cierto? A mí se me cayó mi infancia, todo lo demás hablando. Aparte de que, bueno, o sea, nosotros nos conocimos años Sí. y, y ¿cómo se llama? Así que, bueno, ahí las vi en vivo. Esa muestra, ¿no es cierto?, rupestre, la cual me pareció fascinante, yo así maravillado verlo en persona. Bueno, mientras que estábamos tirando todos los lineamientos, ¿no es cierto?, en la cual iba a hacer esta conversación. Creo que se viene pronto
No, dos preguntas que serían las últimas, ¿no es cierto? Antes que se nos pueda, Perfecto. antes que se Pregúntame nos nomás. ¿Dónde podemos ver esta muestra en vivo? ¿Dónde la podemos ver? Y cómo la podríamos adquirir. Ah, ya, perfecto. Pueden encontrarla en el Emporio Cumelén, El que Pelio está Cumele. en la Galería Amanecer en el local 4. Esa es la galería que está como frente al Servicio de Impuestos Internos. Eh, Ahí van a poder ver los platos en vivo. Lo que voy a tratar de hacer para esta serie es también poner una explicación de cada plato, así como lo hice ahora contigo, para que puedan verlo, ¿ya? Y no solo verlo, sino también quedarse con la historia que tiene el trasfondo de cada una de las imágenes que rescaté para esta serie. Así Exacto. que en Precomelén, ahí los pueden ir a ver en vivo y en directo. Yo creo que, bueno, tengo feria hasta el jueves, pero ya el lunes posterior a Navidad voy a tener la serie, que no voy a vender nada ahora, por si acaso. De esta Ok. serie no vendo nada hasta que la lance allá, Ah, ya. así que los pueden encontrar en el Emporio Cumelén. ¿A Y partir tenemos de cuándo, diferentes, aprox? ¿A partir de cuándo, aprox? perdón, ¿A partir de cuándo ya van a estar disponibles ahí en el local en Concepción? desde el lunes después de Navidad. Desde el lunes Ah, después de Navidad ya los pueden adquirir directamente ya, o si les gusta alguno que vieron en el video y dicen, ay, guárdamelo, perfecto. Se los guardo y pueden retirarlo allá en la tienda. Eh, y bueno, conversar un poco también, darnos la oportunidad de conversar un poco de estas culturas y de rescatar lo que significa. y lo Resignificar. último, sí, y lo último, antes que se nos corte, ¿no es cierto? Ya más o menos como para finalizar esta grandiosa entrevista contigo. Y lo que se viene, creo que se viene para el 2023 para Cristina Suárez. Así, muy, muy rápido. Bueno, materialidades, me encantó el tema del trabajo de la pintura en losa. Si te doy un avance, te diría que lo que quiero hacer ahora es una serie del desierto florido. He estado muchas veces en el desierto florido, en Copiapó, y amo esas flores. Y me parece fantástico lo que es que el viento lance las semillas y todo florezca cuando llueve, en medio de lo que es el caos de la lluvia en el norte, ¿no? Eh, Quiero trabajar esa línea, estoy trabajando una línea de avifauna para rescate patrimonial de patrimonio natural. Eh, Muy buena. y bueno, voy a seguir trabajando con lo que seguramente tú, tú has visto que es de mi trabajo, que es la joyería textil hecha con nudos prehispánicos. Me he dedicado mucho a estudiar nudos prehispánicos con gente de Perú, historiadores del arte, eh, y hago joyas textiles con nudos prehispánicos. Y eso es una línea que quiero conservar. Entonces, vamos a ir intercalando el mosaico con los embarrilados, con la pintura en losa y con todas las líneas de joyería textil de nuevos prehispánicos, que ahí hay mucho que contar y hay mucho paño que cortar. Algunas podemos mostrarla. Yo puedo, si hago un taller, si grabo un taller en mi canal de YouTube, les voy a avisar para que lo compartas, para que la gente vea un poco de qué se trata. Lo voy a hacer así, muy grande. Sin Básicamente ningún así como problema. tejido en trapillo, ponte tú, para que se vean muy bien los nudos, pero para que se entienda un poco más lo que es la cultura. eh, Exacto. Hoy día estaba en la Feria del Buen Vivir, que es maravillosa, no sé si alguna vez has estado, pero es toda una cultura alucinante que amé, en que se fomenta el trueque, en que se fomentan otras formas de economía a lo mejor mucho más bellas y mucho más necesarias en este mundo en que estamos tan centrados en el dinero. Eh, Les contaba a la gente que estaba ahí que, por ejemplo, en Perú hay un puente que es prehispánico y que está hecho con nudos. Y las comunidades, una vez al año, se juntan de los dos extremos a rehacer los nudos y a reforzarlos para seguir usando el puente. Ese puente se ha usado por siglos y está sustentado solamente con nudos prehispánicos. Entonces ahí hay un tema que tenemos para hablar así mucho. Así que yo Mira, sin ningún dispuesta a problema. conversar contigo de cualquiera de estos temas en algún momento. Sí, pues claro, bueno, ¿no es cierto? Acá, como yo tengo mi programa los días viernes,
en la cual entrevistar, ¿no es cierto?, a diferentes artistas. Bueno, ahora creo que se viene el día jueves, que voy a entrevistar a un escultor de Santiago, espectacular. Genial. Aún así, ¿sabes qué? Deberíamos tener un día como para poder conversar sobre diferentes ámbitos eh, culturales, ¿no es cierto? Bueno, como tú eres mucho más entendida que yo. Así que eso para mí sería espectacular, ¿cachai? O por lo menos coordinar una vez al mes o Sí, una vez feliz, a la semana feliz. y A mí, podríamos a hacer mí una... me parece increíble para poder darte la oportunidad también de compartir con tu público No, mi público este tipo espectacular. En los de chiquillos, sí. cosas que son distintas, ¿no? Y de las que podemos aprender. Finalmente, oye, todo esto se está produciendo en Penco. En Penco hay talento. Tú eres talentosísimo, hay harto trabajo de muchos de nosotros que estamos aquí y que de algún modo tomamos la opción de quedarnos en Penco y no de irnos de acá y hacer nuestro arte afuera. Yo soy una fanática de lo local. Creo que es importante partir desde lo local. Entonces, tener la oportunidad de que tengamos estas instancias de conversación para relevar nuestro patrimonio nacional me parece súper relevante y que siga siendo en Penco y que hagamos conversatorios y otras cosas que nos puedan acercar más al tema de la cultura y del patrimonio nacional inmerso en el contexto de artistas pencones. Sin ningún problema. Bueno, estamos acá, ¿no es cierto? Ya estamos finalizando con esta. Mira, me quedan 2 minutos antes que se me corte. Dale. Bueno, acá finalizando, ¿no es cierto?, esta presentación de Rupestre con la gran artista Cristina Suárez de Penco, en la cual yo me siento muy orgulloso de poder haber participado, ¿no es cierto?, como host o el presentador. Así que muchísimas gracias de verdad por la invitación de hacer este programa, ¿no es cierto?, junto a ti. Los links de tus datos y tus contactos y donde también te pueden encontrar van a estar acá abajo, ¿no es cierto?, que va a estar Súper. las redes sociales, Instagram y también el link de YouTube. Tus palabras, por favor, de despedida para todos. No podría haber sido un mejor evento. Te agradezco tu disposición, tu interés. Qué rico haber podido compartir con la gente que alcanzó a ver esto y que sea el punto de partida de muchas nuevas reuniones para conocer un poco más de nuestra cultura. Sí, pues, de hecho también lo que podríamos hacer, mira, como 40 segundos ya me quedé. Lo que podríamos hacer mucho más adelante, tendríamos que buscar la forma de algo y poder hacer un foro. Muchas pantallas, ¿cachai? O sea, todos juntos y hablar en un tema común y todo. Yo creo que Genial, sería súper interesante sería súper bueno. en forma general. Así que bueno, muchísimas gracias, ¿no es cierto?, a todas las personas. Cristina, de verdad te agradezco mucho, maravillado como siempre de tus obras. Nos encanta que nos sorprenda, ¿no es cierto? En tema personal, un abrazo y un beso gigante a tu padre, a Manuel. Así que, bueno, un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias a todos. Igual. Y que hablar de arte sea una costumbre. Hasta luego. Que no sea, que así sea. Ojalá. Chao, chao, que estés Que esté bien. muy bien. Chao. Igualmente.